¿Vale? Bienvenidos al segundo episodio de Sound Engineer on Tour. Antes de nada, no olvidéis suscribiros y dar like al vídeo. En este segundo episodio os voy a mostrar la primera parte del viaje que el pasado enero me llevó a Chile y Colombia. Como en el anterior viaje a México, partimos del aeropuerto de Asturias hacia Madrid para una vez allí volar directos hacia Santiago de Chile. Esta primera parte del viaje consta de dos actuaciones. La primera en la Sala El Huevo de Valparaíso y la segunda en el Teatro Caupolicán de la capital Santiago de Chile. Después de 13 horas de viaje llegamos a la capital. Salimos a la recogida de equipaje y nos vamos directamente a la furgoneta que nos estaba esperando. Tenemos la suerte que en las fechas en las que fue el viaje era plena temporada de verano y la temperatura estaba genial. Llegamos al hotel antes del mediodía, con lo cual solo nos queda hacer el check-in y tenemos todo el día libre para poder hacer turismo. Después de una ducha y cambio de ropa, salimos a comer y disfrutar de la ciudad. Tenemos la suerte de tener justo al lado del hotel un restaurante que sirve unos ceviches de muerte. A pocos metros del hotel tenemos el Costanera Center. Un centro comercial que se caracteriza porque en él está la Gran Torre Costanera. Esta torre es un gran rascacielos que consta de 62 pisos y tiene 300 metros de altura, lo que la hace el rascacielos más alto de Sudamérica. Después de salir del Costanera, nos vamos caminando por la zona de la Avenida Providencia. Aprovechamos para acercarnos a una plaza que conocíamos de la vez anterior que estuvimos en Santiago y nos tomamos algo. El 10% siempre ocurren problemas. Y ahora aquí. Al día siguiente ya teníamos el primer concierto en Valparaíso. Salimos a eso del mediodía, ya que de Santiago de Chile a Valparaíso hay 1 hora y media por carretera. Cargamos todas las cosas y los técnicos nos vamos en un primer viaje. De camino me llamaron mucho la atención esas casitas que acabáis de ver. Tardé en darme cuenta que son altares que la gente dedica a sus familiares fallecidos en accidente de tráfico. Valparaíso es una ciudad costera de Chile, situada muy cerca de la conocida Viña del Mar, y su puerto es uno de los que más movimiento tiene de todo Chile. El concierto de hoy sería en la Sala El Huevo, la sala referencia de la zona de Valparaíso. El acceso con el equipo a la sala se realiza a través de este montacargas, con lo cual fue todo muy cómodo. Según el rider, la sala está equipada con 4 tops por lado de la marca Top Pro Ballester Audio y una curiosa mezcla de 2 subs de doble 18 JBL y 2 subs doble 18 de Audiolab. De mesa de mezclas, una Midas M32, con lo que tengo que montar el portátil para hacer los insertos en los 2 canales principales de voz. Como era de esperar, no me dejan atacar el equipo por matrices, sino por un único LR. Pero tras comprobar que de fases el equipo no estaba tan mal, con un poco de ecualización se arregla bastante. Otra vez por temas de copyright, tengo que poner los pájaros de fondo. Vistos así de cerca, los graves de JBL podrían ser hasta doble 21. Ya con el equipo chequeado y el ordenador funcionando, aprovecho para dar una vuelta por la sala. Quien haya coincidido alguna vez con ilegales trabajando se sorprenderá de que ese sidefill haya funcionado. Tírame el estrobo, por favor. El estrobo. Vale, estoy aquí. El estrobo y las Pegadoras. pegadores.
Chicos, el canal del OBGCR, ese ruido. Ese ruido es del OBGCR. Claro. Sí, hola. Ah. Vale, yo tenemos ahí. Si Dani lo tiene. Como que acaba de reconectar ahora el hi-hat, no sé por qué. Sí, es el canal del hi-hat. A-I-C. ¿Estás sobre el escenario o estás fuera? Escenario cantando. I-C-A. Y sí, os prometo que lo que está sonando es solo el volumen de monitores. Vamos a conseguir esto fuera. Vale, dame la voz. I-C-A. Ese efecto de demonio lo consigo a través del Pitch Shift del Helix Native, ya que es el plugin que menos latencia me daba para conseguir el efecto. Después de la prueba aprovechamos para tomarnos algo en la terraza panorámica que tiene el Huevo. Desde aquí las vistas de la ciudad son brutales y se llega a ver hasta Viña del Mar. Estos Playmobil fueron un regalo de un artista local. El cambio lo realizamos sin problema, el chequeo todo correcto, así que vamos a por ello. Ya que estoy utilizando el portátil para hacer los insertos, no puedo grabar multipistas con él. Intenté hacer la grabación con la grabadora en tarjetas SD que trae la mesa, pero falló. Tardé un rato en darme cuenta, por lo que la mayoría del concierto es con el sonido de la cámara.
un próximo vídeo os explicaré cómo tengo el layout de la sesión de M32 para poder tener todos los canales que necesito a la mano, cómo tengo configurados los user button y cómo utilizo los mute group para abrir los coros y abrir la voz de efecto. La reacción del público con este tema siempre es espectacular. Aquí ya podéis notar que empecé a grabar el LR con el USB. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quedan por los cristales blancos. En todas partes hay gente idiota. Yo soy quien espía los juegos de nada. Al día siguiente, a pesar de llegar a las 4 de la mañana al hotel, tuvimos que levantarnos bastante temprano, ya que teníamos la entrada en la sala para el montaje bastante pronto. Otra vez cargar todos los bártulos a la furgoneta y de camino a la sala. No obstante, el madrugón merece la pena, porque el concierto de hoy promete. El Teatro Caupolicán es uno de los emblemáticos de Santiago de Chile. Tiene una capacidad total de 7.000 personas, aunque esta disminuye al acotarse para conciertos. A nuestra llegada, los técnicos todavía estaban ajustando el equipo. En esta ocasión, de tops, tengo unos JBL Vertec 4889, acompañado de 12 subgraves de la marca MRS de doble 18. Resumiendo, que en ambos conciertos de Chile no hubo manera de que tuviese la misma marca de tops que de subs. Como ya teníamos el backline preparado, aprovecho para dar una vuelta por el recinto mientras terminan con la PA. De mesa, otra vez una M32. Así que vuelta a hacer el proceso de los canales de voz con el ordenador, ya que debido al gran volumen que tenemos en monitores, necesito un NIV 5045 o similar, aparte de un efecto de pitch casi sin latencia y que baje los semitonos que necesito. La realidad es que mirabas el recinto y sabías que iba a ser un bolazo. En monitores, Dani también tenía una M32 con un Sennheiser G3, de monitores unos Nexo PS15, y de Sidefield las mismas cajas que yo tenía de tops. Tengo que decir que eran los dos primeros bolos de Dani a los monitores de ilegales y lo hizo brutal. Un
café del camerino mientras llega la banda y ya empezábamos la prueba de sonido. Por la vibración de la cámara ya os dais cuenta que de subs iba bastante bien el equipo. Y eso, que cuando lo probé con la música me tuve que cargar hasta los 50 Hz por culpa de las vibraciones que generaba en el recinto. Aparte de ese problema con las frecuencias de sub, me di cuenta que algo pasaba con el estéreo. Y es que, otra vez en este bolo, no tenía acceso a matrices, sino que tuve que enviar un LR y ellos procesaban con un Lake. Y en algún punto del ruteo tenían un fallo. Es que estoy paneando, si lo mando a la izquierda, lo pierdo. No me está sonando el L. ¿Cuál? El Charles. Sí. Si lo mando a la derecha, sí suena. Pero si mando a la izquierda, no suena. Algo raro ahí. El L algo pasa ahí. El L suena súper grave. Y el R. Manténlo. ¿Qué lado de los dos? Cualquiera. Vamos a ir comparando los dedos. Ahora cae. Vale. Ya, está igual. Ahora sí. Ok. Ok, vamos completo. Después de revisar el ruteo de todas las vías del equipo, ya estaba solucionado. A partir de ahí, la verdad que la prueba fue sin problema. Salvo por 15 minutos perdidos a causa de problemas en uno de mis canales. En resumen, se estaba utilizando un Midas DL231 y justamente el previo de mi canal estaba averiado. Chequeaban el mismo canal en monitores y lógicamente no fallaba. Pues se cambió la línea, se cambió micrófono, se cambió su patch, hasta que por fin se dieron cuenta de que lo que fallaba era mi previo. Como yo estaba diciendo. He de reconocer que los grupos teloneros hicieron muy buen trabajo caldeando el ambiente. Después de lo pasado en Valparaíso, hoy ya grabé directamente con el USB. Alguien me dijo una vez, en la cola de los desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón, que lo he perdido. Sin de la historia, medio con sangre, sin color postizo, que gire el mundo. No queremos morir por la patria y el rey, ningún dioses o diosas del nivel. La inocencia de ayer ya no puede volver, no ilumina que brilla nunca ver. Julio amaba las pastillas rojas.
leyenda bajo las arenas del desierto dice: días vendrán en que buscaréis y no encontraréis. Y ahora, llévame donde exista un solo asunto limpio y velarnos en la oscuridad, aunque las tinieblas no comprendan. Sé que no existen los milagros, camino de piedra y barro. Llévame de nuevo a casa, llévame de nuevo a casa. Y con esto acaba mi resumen del viaje a Chile. No olvidéis dar like, suscribiros y activar la campanita. Solo soy un desertor, ya no sé